Good evening, Europe. Hoy toca comentar Ucrania, uno de los países cuya trayectoria en el festival más me gusta. El año pasado Cypherblatt consiguió que yo tuviera un seguimiento muy continuo del festival. Todavía escucho casi cada día su canción Bird of Prey, la original, la acústica, cualquiera de sus versiones, incluso la que abrió el festival Vidvir este año, que me generó un escalofrío porque me hizo recordar todas aquellas sensaciones que viví en el Festival de Basilea del año pasado. Ellos consiguieron que yo pudiera ver cómo vive el artista el festival desde dentro, porque seguí mucho sus publicaciones en Instagram, cómo interactuaban con los demás representantes. Allí pude entender perfectamente esta frase que yo digo mucho de que todo el mundo gana en Eurovisión, porque todo el mundo aprende y saca un aprendizaje de ahí como artista. Entonces creo que lo vivieron de una manera súper entregada. Espero con ansia además su próximo disco que están terminando de grabar. Ojalá vengan de gira por España. Y bueno, no voy a hacer un vídeo sobre Cypherblatt porque podría estar mucho tiempo. Toca comentar a Leleka. En este festival de Vidvir había artistas ya conocidos como Monocat y Jerry Hale, que bueno, pues no terminaron de encajar al público y al final la propuesta de Leleka fue la que ganó, además por unanimidad y mucho consenso entre televoto y jurado. He leído que Leleka lleva 12 años viviendo en Berlín. Ella ha sido criticada además por esto, porque parte de Ucrania pues piensa que no les debe representar un artista que lleva tiempo viviendo fuera y no está en el frente como está el resto, asumiendo la situación que tienen cada día. Y bueno, pues esto es discutible evidentemente. Creo que la canción habla un poco de esto. Creo que Leleka, Victoria Leleka además, es su nombre, Victoria creo que quiere transmitir precisamente con esta canción todas estas emociones que le generan el estar fuera de su país. Y bueno, pues Ucrania no puede hablar de otra cosa en estos momentos. Al final el contexto que le rodea también influye en su arte y en lo que quieren comunicar, y más en un festival que proyecta al mundo de esta manera, ¿no? Con lo cual pienso que es acertado que sigan en esta línea, llevando canciones que les hacen trasladar al mundo pues todos esos sentimientos que les genera la guerra. Bueno, no me quiero alargar mucho más. Voy a ver cómo fue la actuación en Vidvir y bueno, pues muy emocionada, la verdad, con Ucrania. Vamos allá. Trust in the change. Everything fades, be that as it may. Ready to dust, cut from the brain.
Bueno, estoy absolutamente fascinada. Es que me quedo sin palabras. Es que había leído la letra, había leído la parte en ucraniano también, porque al final pues hay que entenderla en esos pasajes que mete, ¿no? Parece una canción por la que pasa por varias emociones, pasa por el recogimiento de lo que viven, pero también pasa por la esperanza, ¿no? Es que es muy emocionante. El artista me parece que transmite muchísimo, que a la vez de transmitir lo que el sufrimiento lo vive también. Lo hace a través de mucha dulzura y luego además lo quiere transformar en esperanza. Me ha encantado la parte de atrás en la que estaba el diente de león, se llama, porque de primeras he dicho qué hace ahí, ¿no? Y luego he entendido, se iban soltando las hojitas, las partes que cuando soplas salen volando. Bueno, pues un poco los deseos, ¿no? Cuando uno pide un deseo, sale volando. Luego se queda en determinado momento sin nada y luego finalmente, acorde un poco a lo que dice el estribillo, pues vuelve a aparecer como pleno. Entonces, ¿qué más vas a aportar ahí? ¿Qué puedes comentar ahí? O sea, es que está todo dicho, es absolutamente transparente la canción. No sé qué puede pasar con esta canción, porque sigue un poco en la línea de lo que veo, de que hay mucha calidad este año. Ella aporta una visión un poquito más tranquila que la del año pasado, que era pop, la de Cypherblood. Y bueno, pues no sé muy bien qué decir. O sea, es una de mis favoritas, se queda en lo más alto. Y la verdad que me ha llegado mucho su emoción. No es una canción fácil. El momento en el que hace esa nota, una de las notas pienso que va a ser más largas de toda la historia del festival. Aunque ha habido un momento de una respiración robada, pues porque es normal, está en un directo también. No es lo mismo hacerlo en estudio que en directo. Bueno, mientras se haga con elegancia como lo ha hecho ella, está bien. O sea, no ha roto para nada la dinámica de la canción. Ese momento te sobrecoge. El momento de la nota que hace te sobrecoge. Y cuando vuelve de ese momento, lo que hace en el estribillo es que necesita un apoyo que no encuentra, porque se ha dejado llevar por la emoción y porque ve que llega el final de la canción. Entonces ahí hay un momento en el que la voz se descoloca, pero da igual, porque va en pro del arte y de lo que está ella transmitiendo. Sin embargo, finalmente en el último estribillo, en la última parte de la canción, ahí sí que lo vuelve a encontrar un poco el sitio de la voz, y ahí lo que hace ya es echarle toda la carga del mensaje que quiere transmitir, que es esto de los árboles crecerán incluso más alto. Es que el estribillo es maravilloso. Es maravilloso cómo ha conseguido en su composición volcar todos esos sentimientos. Va a ser muy emocionante verlo en directo, igual que lo ha sido verlo ahora en su puesta en escena. Y no le hace falta mucho más, no sé qué mejorarán, pero no le hace falta mucho más. Y bueno, la verdad que me quedo sobrecogida. La voy a poner muy alto en el ranking, como he dicho, lo muestro ahora. Y bueno, pues voy a recuperarme para comentar la siguiente propuesta. Nos vemos en el siguiente vídeo.